Espíritu Santo, Señor, que transforma nuestro pensamiento, nuestro carácter, Señor. Y te rogamos que vamos a ser sensibles a esa obra que quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos por eso. Y Padre, te pido por las personas que están aquí en este momento, Señor. A veces nos sentamos juntos, saludamos y podemos ignorar, Señor, las circunstancias de cada uno. Y te rogamos que si hay alguna persona afligida, Señor, que tu Espíritu Santo traiga consuelo, Señor. Si hay alguien que necesita paz, gozo, si hay alguien que necesita dirección, sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se la brinde y pueda también recordar tus promesas, Señor. Si hay alguien que está en una situación económica difícil y la desconocemos, que podamos ser partícipes de eso para ayudarnos mutuamente, Señor, pero sobre todo que tus recursos superabundantes también lleguen a ellos, Dios de la gloria. Te bendecimos, te damos las gracias, Dios, y que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté abierto a lo que tu palabra quiera enseñarnos en esta mañana. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Gálatas capítulo 4, y vamos a estar avanzando en el versículo 1 al 7. Recuerden que la serie tiene como título Libertad en Cristo, ya que el apóstol Pablo escribe esa carta a los Gálatas con la intención precisamente de recordarles que en Cristo es que vivimos libres, en Cristo es que tenemos salvación, justificación, perdón de pecados, en Cristo tenemos una relación con Dios directa y con el mediador que es Jesucristo, obviamente entre Dios y nosotros, pero no así con las leyes y rituales del judaísmo. Recuerden que los Gálatas vivían en una región, no era una sola ciudad, sino una región conocida como Galacia, y después de que Pablo ha predicado el evangelio de Jesús, y después de que ellos han aceptado ese evangelio, judaizantes, personas religiosas, estaban visitándolos a ellos, diciendo que el evangelio de Jesús, como Pablo lo había predicado, era incompleto, era realmente una enseñanza tal vez herética, era algo engañoso, y que la fe en Jesús no era suficiente, sino que cualquier persona en el mundo tenía que acercarse a la religión de los judíos, ya que como ahí estaban las promesas de Dios, ya que como ahí había venido Jesús, pues practicar esa religión me iba a hacer de alguna manera acercar más a Dios, a la deidad. Entonces obligaban a las personas a que se practicara la circuncisión, a que guardaran el sábado y practicaran cualquier otra cantidad de rituales. Entonces Pablo escribe para combatir ese engaño. Y es algo que se está viviendo en la actualidad y ha tomado mucha fuerza, lo que son los judíos mesiánicos y sus legalismos. Ahora, hay otras denominaciones, sectas, religiones, como lo quiera llamar, que no tienen ese mismo nombre, pero que de igual manera están colocando legalismos para que las personas acudan a ellos y su salvación, la verdad la vivan es como con una carga en lugar de vivir una libertad. ¿Sí? Obligan a las personas a practicar ciertas cosas, a tener cierto tipo de vestimenta, si no se salvan. Y ese es el punto, ¿no? No que no haya modestia en las mujeres, sino que cuando se obliga, colocando la salvación en juego, es donde hay un legalismo. ¿Sí? Si yo le dijera de pronto aquí a mi amigo Samuel, si tú vienes en pantaloneta no te salvas, eso sería un legalismo. Y si yo te convenzo de eso y tú dices, bueno pastor, yo me voy a poner sudadera blanca con 2 rayas verdes aquí porque así es, tú estarías esclavo a ese legalismo. Entonces tu libertad en Cristo se pierde. Y eso es lo que están haciendo los judaizantes. Entonces Pablo escribe para dejar muy claro que la ley, si bien es buena, la gracia y la salvación está en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere dejar muy claro. En el capítulo 3, del versículo 19 al 29, Pablo ha dado respuesta a una pregunta que surge con todo lo que hemos estudiado, y es, ¿la ley entonces qué? O sea, ¿la ley es buena o es mala? Y Pablo ha dejado claro que la ley como tal, los mandatos de Dios, no son malos, pero que la ley, si ustedes leen el capítulo 3, versículo 24, es como un maestro que nos guía a Cristo. Y dice lo siguiente en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
La palabra ayo, recuerden que significa un maestro o un tutor. Y los tutores en la cultura hebrea, bueno, también en la romana en esa época, de acuerdo a la cultura, estaban con los niños hasta que cumplieran la mayoría de edad y pudieran estar libres. Entonces, la ley, ¿qué es lo que Dios pretendía con la ley? Que el pueblo de Israel, pero obviamente el resto de la humanidad, pero principalmente el pueblo de Israel, se diera cuenta que por los méritos propios nadie se puede justificar delante de Dios. Y que al tener esos requisitos y al enterarnos de que no los podemos cumplir, pues surge la necesidad de que alguien más pues me salve, porque yo no puedo ser salvo por mis propios medios. Entonces, colocamos el ejemplo de los 10 mandamientos. Si alguien dijera, a partir de hoy, voy a buscar mi justificación por los 10 mandamientos. Entonces no voy a tener ídolos, no voy a hacer imágenes, no voy a tomar el nombre de Dios en vano, voy a honrar a mis padres, no voy a cometer adulterio, no voy a codiciar. Si alguien dijera que va a vivir esos mandamientos para ver si se gana la salvación, lo único que puede hacer al final es, Señor, yo no puedo, necesito que me perdones y que alguien me salve. Entonces, claro, la ley apunta a Cristo Jesús. Entonces, cuando viene Jesús, cumple la ley y ahora muere en la cruz como culpable, pero realmente es inocente. Entonces, esa justicia de Cristo bajo la ley, porque nació bajo la ley, ahora es mi justicia por fe en Él. Entonces, Él es mi ley ahora. Y el Espíritu Santo me ayuda a vivir como a Dios le agrada. Obviamente, si tengo una relación con Dios, no voy a vivir en codicia, no voy a vivir en adulterio, no voy a usar el nombre de Dios en vano, porque el Espíritu de Dios ahora me guía para cumplir la ley que está ahí puesta por Dios. Entonces, la fe es lo importante. Y Pablo ahorita, en el capítulo 4, del versículo 1 al 7, va a reforzar esa ilustración de que la ley es como un tutor que nos lleva a Cristo. Va a usar un ejemplo de la vida cotidiana de su época para reforzar esa idea. Y para que los gálatas, y en este caso el cristiano, tenga muy claro que la única manera de ser salvo y de poder tener una relación con Dios como hijo y padre es por medio de la fe, nada más. No hay Semana Santa que valga para eso, no hay Tíbet al que usted pueda subir que le acerque más a Dios, no hay nada que sirva para eso, sino la fe en Jesús. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 7. Y dice ahí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si también hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de Jesucristo. Entonces Pablo está usando el ejemplo de la vida cotidiana de su época, de un niño menor que era hijo de un rico, pero que este padre tenía toda la intención de darle toda la herencia a ese muchacho, pero no podía hasta el tiempo de la madurez para que recibiera eso. Ahora, coloca el ejemplo con un esclavo, y es que en la casa de un rico habían esclavos y estaban los niños. Ahora, había una similitud entre los esclavos y los niños en cuanto a la herencia, y es que cuando el hijo no tuviera la mayoría de edad, disfrutaba de los bienes del padre, pero no era el dueño todavía de toda esa herencia, sino hasta que tuviera la capacidad de recibirla. Entonces, de alguna manera, al estar bajo el cuidado de los tutores, se demostraba que pues necesitaba alguien que lo ayudara a crecer para recibir la herencia. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Vamos a enfocarnos en esto, en estos versículos. Y es que en Cristo somos llamados hijos herederos de Dios. Y esto aplica para todo. A veces la iglesia, yo creo que lo que ha distorsionado un poco lo que es el ser heredero de Dios, y algunos llegan incluso a pensar
y darle a entender a las demás personas que la herencia se recibe por méritos propios. Entonces solo unos cuantos de la iglesia, los que llevan más tiempo, los que ya son super saiyajines espirituales y ya caminan por encima del suelo por 5 centímetros, a diferencia del que lleva 2, 3 días que ha nacido de nuevo, todavía no puede compartir esa herencia. Pero eso no es así. Una persona que nace de nuevo por la fe en Jesús, en ese mismo instante, en ese mismo momento, tiene la misma herencia que el que lleva 20 años en el Evangelio, en el mismo momento que nace de nuevo. Ahora, la diferencia es que tiene un proceso de madurez, pero el que cree hoy en Jesús comparte la misma herencia de el que ya está a punto de irse para el cielo, que lleva 50, 60 años en el Evangelio. Entonces, eso ha sido un error en la iglesia y muchos llegan incluso a sublevar a sus hermanos recién convertidos. Pero Pablo nos deja saber que en Cristo somos herederos de las promesas de Dios, de las mismas promesas. O sea, al cielo que va a ir alguien que ha sido usado como pastor, es el mismo cielo que va a ir alguien que nació de nuevo y nunca sirvió en nada, sino que murió a temprana edad en su fe. Es el mismo cielo que van a compartir. Van a ver al mismo Dios, van a ver la misma Nueva Jerusalén, las mismas promesas. Todo por la fe en Jesucristo. Y eso tiene que quedar muy claro. Del versículo 1 al 2, Pablo toma un ejemplo de la vida cotidiana para mostrarnos que la ley es un maestro o un tutor que nos lleva a Cristo. Y Pablo habla de un hijo menor, que es hijo de un rico, que es un niño, un inmaduro. La palabra niño hace referencia a una persona no necesariamente recién nacida, sino a alguien que por la edad no puede adquirir la herencia del padre, ¿sí? En las culturas variaba ese pensamiento. Los judíos creían que un joven maduraba a los 13 años, los romanos a los 18 y los griegos creían que los jóvenes a los 14 ya estaban listos para recibir un conocimiento más grande. Eso varía, depende de la cultura. Pero lo que Pablo quiere decir aquí es que cuando una persona necesita tutores, aunque sea de un rico, no puede disfrutar la herencia de su padre. Y quiere dejar muy claro que cuando una persona acude a la ley, que es como un tutor, lo que está haciendo es privándose de la herencia que Dios le ha dado en Cristo. Entonces la ley es como el tutor que nos lleva a Jesús. Y ahorita por la fe en Jesús somos herederos. Entonces si alguien ahora, conociendo de Cristo, dice, bueno, yo voy a practicar el judaísmo, y se empieza a entremeter en la religión y a creer que por eso es que va a ser parte de la herencia de Dios, lo que está haciendo es rebajando su categoría y privándose de la herencia que está ya en Cristo. Y está colocándose ahora bajo tutores y bajo personas que lo van a guiar, y por lo general son malos guías porque quieren esclavizar a la gente a legalismos y privar a las personas de la herencia que ya está dispuesto a recibir. Entonces Pablo coloca este ejemplo y dice en el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores. La palabra tutor es un administrador y la palabra curador es un supervisor. Si la palabra curador ahí no habla de un rezandero o algo así, sino como algo como la curaduría que está supervisando todo este asunto. Y dice que cuando alguien se somete a los tutores hasta el tiempo señalado, quiere decir que entonces el joven, mientras tiene su tiempo de madurez y necesita estos tutores, está imposibilitado más bien para administrar esas herencias que Dios le ha dado. Y eso era lo que hacía la ley. La ley lo que hacía era mostrar un marco para que el pueblo estuviera de alguna manera aprendiendo de que no podía salvarse a sí mismo y que necesitaba entonces alguien que lo liberara de eso. Entonces, cuando una persona, una vez más digo, se deja fascinar por esto del judaísmo, por ahorita hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado, ya no se pueden comer ciertos alimentos porque vamos a ser más espirituales, lo que en realidad está haciendo es esclavizándose y dejando de disfrutar una herencia que es solo por fe. Entonces es muy peligroso esto. Y es curioso porque si usted tiene un amigo que practica el judaísmo y está con estas corrientes y todas estas ideas,
usted puede notar que en ellos, por lo general, se apela a un cambio moral, pero a eso se le suma muchas restricciones. O sea, muchos pueden decir, no, esto me ha funcionado, hasta la salud me ha mejorado porque ya no como ciertos alimentos, y hay un cambio externo. Pero en sus corazones están privados de muchas cosas y no disfrutan la libertad en Cristo. Ahora, la libertad en Cristo no es para ir a pecar, ¿no? Entonces salimos de aquí para la discoteca, ¿a qué hora nos vemos? No, no estamos hablando de esa libertad, sino libertad de esos requisitos como la circuncisión, guardar el sábado y practicar muchas otras cosas que ellos tenían ahí en su mente, en sus prácticas. Entonces Pablo quiere dejar muy claro, y cuando los Gálatas están leyendo acerca del heredero y dice que nada difiere del esclavo, ellos saben de qué es lo que está hablando. Entonces Pablo dice que un niño que no ha recibido la herencia por su inmadurez y un esclavo, dice, no difieren en nada. La palabra diferir es no superarse el uno al otro. O sea, están en el mismo nivel, viven en la misma casa, pero ninguno de los dos es dueño de nada, hasta un momento que el hijo crezca. O sea que el que está en la ley y el que decide la ley, nunca podrá disfrutar la gracia de Dios como Dios la ha querido revelar. Nunca lo podrá hacer, nunca. Así que tengan cuidado de pretender tratar de pagar algo a Dios. No podemos pagarle a Dios por nada. Lo que estamos haciendo al pretender pagar algo a Dios es esclavizarnos una vez más. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón y seguir adelante en la gracia que es en Cristo Jesús. Seguir adelante en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Una persona se puede preguntar, ¿y cómo es que yo vivo en la gracia? Precisamente vivo agradecido. Entonces, cuando yo estoy en la gracia de Dios en Cristo Jesús y cuando yo quiero agradar a Dios porque me ha rescatado, pues no voy a vivir de la manera que Él no quiere que yo viva. Voy a estudiar su palabra, obedecer su palabra, tengo una comunión con Él, voy a servirle a Él, voy a servirle al prójimo como Él lo quiere, y todo va a ser a base del agradecimiento. No va a ser para querer salvarme, no va a ser para querer salvarme. Entonces, el servicio, incluso en la iglesia, se puede ver afectado de acuerdo a la perspectiva que cada uno tenga de la gracia. Si usted quiere servir porque quiere una satisfacción de que está pagándole algo a Dios, su servicio va a ser tropezado y va a ser una carga en realidad. Pero si usted sirve porque está agradecido, usted va a ir donde sea y no le va a poner restricciones a Dios porque usted está consciente del perdón que se le ha ofrecido. Usted está consciente del sacrificio que implicó la cruz del Calvario. Entonces su vida va a ser en agradecimiento. Es más, la santidad incluso se afecta también. ¿Cómo le voy a fallar a un Dios que ha dado a su Hijo Santo por mí, por todos mis pecados, y cómo voy a volver yo atrás? Pero a diferencia, el que quiere depender de la ley puede darse libertades porque tiene rituales con los cuales se siente satisfechos. Entonces, sí, yo sé que eso está mal, pero yo el domingo voy a misa y ya, quedo libre. Me confieso con fulano y ya. Entonces, yo esta semana, pues como se acerca la Semana Mayor, entre comillas, pues yo voy a hacer ciertas cosas y ya cuando llegue la Semana Mayor, pues voy a ir allá y ya con eso yo quedo listo. Voy a ir descalzo, caminando hasta Cristo Rey, hasta no sé dónde. Yo vi a mi padre terrenal caminar descalzo hasta Cristo Rey y la Virgen de Yanaconas. Yo lo vi caminar de esa manera. Pero de nada sirve hacer eso para santidad, no sirve para nada, no sirve de nada. Cuando vamos a Cristo, descansamos de todas esas cosas. Y en Semana Santa podremos ir a un río, no nos vamos a convertir en peces, podemos comer carne, no va a pasar nada. Porque son rituales que ya no sirven para mi vida espiritual. No sirven, no sirve. Se puede dejar de comer todo el cerdo que quiera y eso no lo va a hacer más limpio. Puede que su organismo se habitúe, pero eso no va a hacer que su conciencia se limpie, jamás. Entonces es peligroso acudir a los rituales para uno querer salvarse. Una vez más, todo el que quiera depender de esos rituales es como un niño inmaduro que no ha recibido una herencia de su padre. ¿Sí está claro hasta ahí? Del versículo 3 al 5, Pablo habla de esa aplicación que acaba de dar, de esa ilustración, y da la aplicación.
Y dice en el versículo 4, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando Pablo dice así nosotros también, se está refiriendo a alguien, a un grupo determinado de personas. ¿A quiénes creen ustedes que se está refiriendo ahí cuando él dice así también nosotros? ¿Al cristiano creen ustedes que se está refiriendo? No, se está refiriendo a los judíos. Cuando Pablo dice así también nosotros, hace referencia inicialmente al pueblo judío, que cuando era niño y no tenía la capacidad de recibir la herencia de su padre, estaba en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo la ley. Ahora, aplica para los gentiles también. Hasta antes que usted y yo conociéramos de Jesús, dependíamos de lo que el mundo dijera, de lo que nuestros padres con buena intención nos enseñaron, y eso aprendimos a vivir. Pero cuando viene Jesús, dice más adelante, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces los judíos, más de 400 años con la ley, muchos años con la ley, muchos años con la ley. Cuando viene Jesús, lo que Dios estaba haciendo era sacarlos, rescatarlos de esa esclavitud, para que ellos tuvieran una relación de padre-hijo con Él, con el Creador. ¿Sí? O sea, la ley lo que hacía era eso. Entonces los judíos, si hablamos directamente de ellos, de Cristo hasta el tiempo de Moisés, hacia atrás en el tiempo, eran inmaduros para recibir esa herencia que era solo por la fe. Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué Dios les dio la ley y permitió tantos años para que ellos vivieran así si la salvación era por gracia? ¿Por qué Jesús no vino en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés? Era necesario un periodo de tiempo para que ellos entendieran que no podían solos, sino que necesitaban a alguien que los salvara. Imagínense todo el tiempo que pasó. Y aún así, cuando viene Jesús, no lo entendieron. Y todavía, después de 2000 años de que Jesús ha venido, quieren vivir en la ley, en la misma ley. Entonces, el problema no es de Dios. El problema ha sido del hombre, que le ha costado recibir la gracia. Le ha costado recibir el regalo. Y para los judíos, miren, son tan legalistas, tan religiosos, que ellos no aceptan que Dios Padre tenga un hijo. Ellos no aceptan la Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos creen que solo es Dios. Porque en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero ignoran en Génesis cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra de Dios habla en plural en el idioma de ellos. Además, cuando en Génesis 1:26 dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está en plural. O sea, ellos no se han tomado el tiempo, o no han querido tomarse el tiempo, para aceptar la interpretación de que hay un Dios, tres personas, en el cual el Hijo es uno de ellos que vino a rescatar al mundo. No lo aceptan. Entonces prefieren vivir atrasados en el tiempo, y todavía lo están haciendo. Entonces cuando se les habla de Cristo, cuando se habla de la gracia de Dios, se niegan. No porque no tengan la oportunidad de entenderlo, sino porque no quieren. Ahora, hay un misterio en esto que habla Romanos 11, y es que Dios ha permitido de alguna manera esa ceguera para que los que no son judíos se salven. O sea, tiene un propósito, ¿sí? Ahora, Dios no es que Dios esté diciendo, no, yo no quiero que esos judíos se pierdan, no. Ha usado su rebeldía, su ceguera, para que el Evangelio salga desde Jerusalén y ha llegado hasta nosotros hoy día. O sea, de alguna manera Dios ha usado eso. Entonces, Pablo está diciendo hacia los judíos, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Si quieres subrayar la palabra esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no nace de nuevo por la fe en Jesús, no va a tener nunca una relación de hijo y padre con Dios. Y esto abarca todo el pensamiento religioso en el planeta. O sea, toda persona que esté bajo un sistema religioso y no esté en Cristo, o sea, es así de exclusivo como se dice, no sé si esa es la palabra. Todo el que esté fuera de Cristo, lo que está es bajo esclavitud.
está bajo esclavitud. O sea, cuando dice rudimentos del mundo es el ABC de acuerdo a su cultura para vivir. O sea, puede afectar cualquier cultura. Entonces miren lo importante que es que las personas conozcamos de Jesús. O sea, fuera de Cristo no hay salvación. O sea, fuera de Cristo no hay salvación. Si alguno puede decir, no, pero es que los budistas son buenos. Los hindúes, pues, se abstienen de mucho y son buenos. Tienen otros dioses, pero hacen muchas cosas buenas. Eso no salva a nadie. Es Jesús, la fe en Él, porque Él pagó por nuestros pecados. Nadie más ha pagado por nuestros pecados. Es así de serio el asunto. Entonces, mientras alguien esté fuera de Jesús, está simplemente en esclavitud, viviendo rituales y rituales. En el versículo 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento, o sea, había un tiempo en el que Dios había determinado que iba a estar la ley y después iba a venir Jesús a ampliar el camino y a establecer un solo camino. Pero dice que Dios envió a su Hijo y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ustedes no se han preguntado por qué Jesús nació en Israel y no nació en Alemania o no nació en Roma? ¿Por qué no nació en, no sé, con los griegos por allá? ¿Por qué tenía que ser judío? O sea, ¿por qué Jesús tenía que nacer de los judíos? ¿Por qué no en otra cultura, en otra ciudadanía? Porque a los judíos vino la ley, los mandamientos y los parámetros, las normas de Dios. Entonces, ahí que vino la ley, todo el mundo estaba, mejor dicho, también por la desobediencia de los judíos a la ley, todo el mundo estaba siendo abarcado en la misma desobediencia. O sea, alguno podría decir, bueno, si la ley hubiera llegado a los griegos, ellos la hubieran cumplido. No, también hubieran fallado a la ley. Entonces, una sola nacionalidad era suficiente para demostrar la pecaminosidad humana. Ahora, bajo esa ley, viene Jesús ahí, nacido de mujer, o sea que Jesús es Dios, pero es hombre, cumplió la ley y nació para que cumpliendo la ley, a partir de ahí, todo el mundo tuviera la evidencia de que hay un solo mediador. O sea, Jesús no vino a cada cultura, o sea, cada cultura no tiene su Mesías. Jesús vino ahí, cumplió la ley ahí, y eso demuestra a todo el mundo pecador que hay un solo mediador y es suficiente un solo mediador. Nació bajo la ley, pero él cumplió la ley. O sea, Jesús nunca cometió pecado. Cumplió la ley a cabalidad, todo el tiempo de su vida. Nunca falló un mandato a Dios. Ahora, eso dice en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, la salvación inicialmente llega a ellos. Entonces, Jesús nace bajo la ley para redimir. La palabra redimir es rescatar, comprar o adquirir por un precio más alto. Entonces, cuando Jesús viene a la ley, y nace de los judíos, estaba comprando y pagando el rescate no solo por los judíos, sino por todo el mundo. Recuerden, si la ley hubiera llegado a los colombianos, bueno, en esa época todo eso no estaba ni siquiera en el panorama, pero solo un ejemplo. Hubiéramos fallado igual a los 10 mandamientos como lo hizo Israel, ¿sí? Si nuestro mediador como Moisés se hubiera ido, igual hubiéramos hecho un becerro de oro, igual. Si hubiera llegado a los alemanes, igual hubieran fracasado a cualquier cultura. Entonces, no es que sea el problema de los judíos, pero Jesús vino para comprar por precio a los pecadores, comprar. Y la palabra redimir tiene muchos significados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y muchas ilustraciones, pero una de ellas puede ser la de alguien que compraba esclavos en los tiempos bíblicos, pero compraba esclavos no para llevárselos, sino para liberarlos. Gente adinerada en algunos tiempos compraba esclavos y bueno, usted ya, váyase. Entonces el esclavo venía con cadenas en los pies, siempre andaba con cadenas en los pies, con su amo, y ellos los vendían. Entonces llegaba el redentor, que en el griego o en el hebreo es el Goel, que es el redentor. Llegaba y lo compraba, y este siervo ahorita, la manera en la que él sabía que era libre, era cuando se le quitaban las cadenas. O sea, alguien podía decir, te compro, pero si él no le quitaba las cadenas, seguía siendo esclavo.
seguía siendo esclavo por toda la vida, pero cuando el Goel, el amo, llegaba y le zafaba las cadenas y no se lo llevaba, el hombre podía quedar libre ahora y había sido redimido, sin un compromiso que cumplir. El Goel hacía eso, listo, yo te compro, pero para que quede libre, o sea, ahorita ve. Porque se esperaba ahora que él dijera, bueno, me compro y ahorita, ¿qué me va a poner a hacer? No, eres libre. ¿Usted imagina a alguien al que se le diga, bueno, eres libre ahorita? Como que, bueno, sí o no, no, en serio, claro, váyase de aquí. Eso era redimir, una de las imágenes. Entonces, cuando Jesús viene, toda la humanidad, empezando por los judíos, estaban con esas cadenas. Y lo que hace Jesús al ir a la cruz y al resucitar, ojo, si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera pasado nada. Al resucitar, lo que hace Jesús es zafar esas cadenas, porque Él cumplió la ley. Entonces ahora el que cree en Él es como este esclavo, queda libre. O sea, puedes salir. Entonces esa es una imagen muy bonita de lo que Jesús es como Redentor. Nos ha librado de las cadenas, del pecado, de la religión, de Satanás, de lo que el mundo, de la influencia, del mal. Ahora somos libres, pero ahora la libertad es ¿para qué? ¿Para ir a pecar, para ir a hacer cualquier cosa? No, para servirle a Él, porque ¿para dónde nos vamos? O sea, ¿qué hacemos si hemos sido redimidos del pecado y de la maldad? Pues servir a Jesucristo. Otro aspecto importante aquí es nacido de mujer. Jesús no es un fantasma. ¿Sí? Hay una doctrina que es la doctrina de los docetistas que creen que Jesús es pura apariencia. Jesús es una apariencia, que es un mito. No, nacido de mujer, cumpliendo dos promesas, Génesis 3:15 e Isaías 7:14. Génesis 3:15, Dios promete, después de que Adán y Eva pecan, ¿sí?, que iba a salir un redentor, ¿sí?, de la mujer. Y en Isaías 7:14 habla también de María, en referencia de que por medio de ella iba a venir el Mesías. ¿Por qué era importante que Jesús viniera en una naturaleza humana, en un cuerpo encarnado más bien, encarnado? Porque si hablamos de que Jesús tenía naturaleza humana, hablamos de que tenía la naturaleza de Adán y Eva pecaminosa. No, ¿por qué encarnó? ¿Por qué nació por medio de María? Ahora, se movía y si lo pellizcábamos le dolía y todo, normal, como un cuerpo. ¿Por qué era necesario que Jesús viniera nacido encarnado? ¿Por qué creen ustedes que...? Claro, porque necesitaba rescatar a la humanidad y tenía que ser igual a nosotros, pero sin pecado. O sea, Jesús fue tentado igual que ustedes y que yo. Nació bajo la ley, o sea que fue criado y levantado en los requisitos de la ley de Moisés y cumplió todo a cabalidad. Entonces, cuando nace por medio de mujer en una humanidad real, en un cuerpo real, pero cumple la ley, Él es el único que puede rescatar a todo el que quiera ser libre. El único. Nadie puede decir eso. Entonces, miren el error. Los judaizantes dicen, usted tiene que acudir a Abraham, ¿cierto? Ir hasta atrás a Abraham y hacerse circuncidar como Abraham. Entonces, los religiosos judíos llevan la gente a Abraham, pero Dios Padre nos rescata y por medio de su Espíritu Santo nos lleva a Jesús, que es el único que pudo cumplir la ley. Es el único que pudo cumplir la ley y venció en la cruz la muerte, el pecado y a Satanás mismo. O sea, el único. O sea, no hay que ir ahorita a hacer cosas raras. Si de repente yo les digo, bueno, tienen que circuncidarse todos los hombres ya mañana porque hasta mañana hay plazo, si no, no se van a salvar. O sea, estoy tostado. O sea, estoy llevándolos a la esclavitud. Pero Jesús es el Redentor y rescató a los que estaban bajo la ley. Pregunta, como los judíos eran los únicos que estaban bajo la ley, ¿solo los judíos se salvan por medio de Jesús? Porque algunos opinan eso. Pero ¿qué pasa? En Romanos, ya usted lo puede leer en su casa, capítulo 1, versículos 18 al 32, Pablo deja claro que todos los gentiles tienen la ley en sus corazones y que la conciencia nos acusa cuando fallamos a la ley que Dios ha dejado en nuestros corazones. El ser humano sabe que matar es malo aunque nunca haya escuchado la ley.
Alguien pueda que nunca haya escuchado los 10 mandamientos, pero a la hora de robar su conciencia le muestra que eso está mal y que hay consecuencias. Entonces, ¿quiénes están bajo ley? Los judíos, la ley escrita, y el resto de la humanidad por la ley escrita en sus corazones y sus conciencias. Entonces, partiendo de ahí, todos necesitamos de Jesús, no solo los judíos. No solo los judíos necesitaban de Jesús. Un comentarista de apellido Gobet dijo lo siguiente: Cristo, hijo de Dios por naturaleza, vino a ser hijo del hombre, para que nosotros, que por naturaleza somos hijos de hombre, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Eso es muy lindo, me gusta esa frase, o sea, me encanta esa frase. Y termina él diciendo ahí, en signos de admiración, maravilloso intercambio. O sea, maravilloso intercambio. O sea, algunos dicen, pero Dios tan malo, ¿cómo va a matar a su hijo en la cruz? Miren, se ve fea la imagen, o sea, cómo Dios descarga su ira en su hijo en la cruz, pero era lo necesario para que pudiéramos tener vida eterna. Si no, hubiera quedado la ley. ¿Usted imagina a nosotros buscar ser salvos por la ley? Si Jesús no hubiera venido y la salvación fuera por la ley, ¿quién se salva? ¿No? Nos perdemos en el intento, pero Jesús vino a cumplir por nosotros. Mateo 20:28 dice, y esto hablando un poquito acerca de lo que es la redención. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre. ¿Por qué se dice que Jesús es el Hijo del Hombre? Porque es el Hijo de Dios encarnado, que se identifica y está cerca como el hombre. Dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, es interesante que una doctrina, una corriente calvinista, eso puede ser tema para otro día, dice que Jesús murió solo por los elegidos, por los que se iban a salvar. Pero Jesús murió por todos. Ahora, no todos van a creer, que es otro asunto. Pero vino para dar su vida en rescate de muchos. O sea que si usted y yo somos de los que estamos pensando en pagar a Dios por su salvación, Jesús nos rescató. Ahorita no hay que pagar nada. Él ha pagado por nosotros. Y eso es lo maravilloso. O sea, Jesús pagó el precio nuestro. Eso debe quedar muy claro en nuestro corazón. Y eso, déjeme decirle que va a afectar nuestra vida diaria. Tiene que afectar nuestra vida cotidiana. Si yo sé y entiendo que no puedo pagar a Dios por la salvación, por nada, con nada, no me queda nada más que vivir agradecido. O sea, mi vida pertenece a Él. Y esa es otra verdad de lo que era la redención. ¿Recuerdan este hombre que rescató al esclavo y lo liberó? En otros casos, había otra tradición, y era que cuando estaba en una casa un esclavo, al 6º año, se le daba la oportunidad de que saliera libre, al 6º año. Pero en muchas ocasiones, este esclavo decía, yo no me quiero ir. O sea, yo me enamoré o sea, no del amo, pues, sino de tus acciones. Quiero vivir y entregar mi vida para ti, para el uso de tu casa. Ese esclavo, aunque era libre, decidía por amor quedarse en la casa de su amo, por decisión propia. Entonces, esto es una verdad también que tiene que ver con el rescate. Ahorita servimos a Dios por amor. Entonces, muchas veces nosotros confundimos eso y manipulamos a Dios. Dios, si tú me ayudas con esto, yo te voy a servir. Mire, Dios no está así como que necesito servidores, ¿qué va a hacer? Esta gente no se mueve, me voy a quedar sin nada que hacer, ¿qué va a pasar con la iglesia, con el evangelio? Dios no está así. El que se pierde eso somos nosotros. Sí, algunas veces manipulamos de otra manera. Si me sanas, yo voy a servir. O lo hacemos anticipado, ¿no? Uno empieza a servir y a hacer cosas esperando un resultado de Dios. Y Dios no hace nada. Sigue todo, a veces puede empeorar la situación. Claro, cuando mi motivación es incorrecta, me tropiezo. Porque mi motivación para servir a Dios, para predicar, para obedecer y vivir para Dios, es por lo que ya hizo en la cruz, no por lo que me puede dar hoy. Entonces, si mi vida gira en torno a Cristo, a su redención, a que ya pagó por mí, voy a ser libre para servirle a Dios. Y me va a quedar fácil cuando el Señor me llame y tengo que renunciar a muchas cosas por lo que Él quiere hacer conmigo, me va a quedar fácil.
y voy a dejar todo por lo que Él quiere hacer en mi vida, porque es que mi vida le pertenece. Entonces la iglesia ha confundido lo que es el señorío de Cristo con solo, la gente hoy día no ve a Jesús como Señor, sino solo como Redentor. Pero son cosas que tienen que ir de la mano. Jesús me ha salvado, pero es mi Señor, es mi dueño. Entonces, cuando se ven las dos cosas en paralelo, obedezco y vivo para Él. No solo voy a pedirle. Porque hay gente que dice, Jesús, tú me has salvado, gracias, y siguen viviendo como quieren. Pero ¿qué pasa? Cuando yo sé que Jesús me ha salvado y reconozco que es mi Señor, ahora lo que yo voy a hacer es lo que Él diga, porque Él es mi dueño. Entonces, les voy a hacer esta pregunta. ¿Usted es consciente de que usted no es el dueño de su vida ahora como cristiano? ¿Usted es consciente de eso? Que su vida le pertenece a Cristo Jesús, porque Él pagó el rescate por usted y por mí. ¿Usted es consciente de eso? Y lo otro es, ¿de qué manera afecta esa verdad mi vida? O sea, si usted es consciente de que su vida le pertenece a Dios y cantamos, Señor, sí, o sea, yo soy todo tuyo y te amo y lloramos cantando, ¿eso se hace real cuando salimos o es nada más emocional? Como dice Juanca, cantamos mentiras. Estoy diciendo, Señor, tú eres todo para mí y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, un ejemplo. Y salimos y el Señor nos pide, mira, haz esto. No, yo estoy muy ocupado. Entonces, o sea, cantamos, pero salimos y no lo hacemos. Porque no hay una conciencia de que Jesús es mi Señor. Ah, pero eso sí es mi Salvador. Si hay necesidad, Señor, sálvame de aquí, sácame de aquí, ayúdame con esto. Pero no estoy dispuesto para seguir su señorío. Entonces, el Redentor no solo salva, sino que ahorita es el dueño de su vida. Y eso tiene que aplicar para todos. Primera a los Corintios 6:20. Primera a los Corintios 6:20. Dice lo siguiente. Este pasaje es clave. Dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, hemos sido comprados por precio. Se ha pagado un precio muy alto por nuestra salvación. ¿Qué dice Pablo ahí? Glorificad pues a Dios. Glorificad pues a Dios. Pero, ¿en qué escenarios dice Pablo que glorifiquemos a Dios? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Atacando de frente los gnósticos. ¿Sí? Los gnósticos creían, la doctrina maniquea, el maniqueísmo, creían que el espíritu es bueno y la carne es mala. Entonces, el espíritu, cuando una persona muere, inevitablemente, sin necesidad de Jesús, va a ir al cielo, pero el cuerpo, así usted tenga un espíritu bueno, se va a morir y se va a podrir, es malo. Entonces, ¿qué decían? ¿Usted es cristiano? Sí, bueno, ya salvó su espíritu. Ahora su cuerpo pues se va a deteriorar. Así que haga lo que quiera, que su espíritu igual va a ir al cielo. Pero ¿qué dice Pablo? Jesús nos ha comprado. El precio ha sido muy alto. Glorifiquemos, pero no solo en espíritu, sino en cuerpo. O sea, mi vida externa tiene que reflejar la salvación que ha ocurrido en mi corazón. Sí, y explicaba estos días en una de las escuelas, creo que en la escuela bíblica, que a veces decimos a alguien que afirma ser cristiano y que vive en pecado, no, él tiene una intención. Mire, eso es un pretexto que puede justificar malas acciones. Si él ha nacido de nuevo, no solo va a vivir de buena intención ahora, su cuerpo, su vida, tiene que glorificar y mostrar el fruto del Espíritu Santo en él. Y eso aplica para todos. Sí, entonces, cuando le decimos a alguien, sí, todo bien, tiene un corazón tan bueno, en el fondo, por allá en el fondo, pero bueno, sí, su vida no muestra mucho, pero algún día va a ocurrir algo. La exhortación debería cambiar. Dios pagó por nosotros, por medio de su Hijo. Y no hay que vivir de buena intención. Mi cuerpo, mi vida tiene que ser guardado para Dios. Irreprensible, santo, puro, porque Él pagó también por este cuerpo. Ahora, al cielo no vamos a ir por este cuerpo. Él va a hacer una transformación. Pero Él pagó por este cuerpo. Entonces, si pagó por esto, este es el medio ahora para que mi salvación sea mostrada a los demás. Es la evidencia. No de manera religiosa, pero en gratitud. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu. Las dos cosas. Nada de que la salvación está por allá interna y algún día sí, ya. Es un borrachito todavía y es cristiano hace 20 años, todavía se emborracha, pero su espíritu ya está salvado. No, eso no es cierto. No es cierto. Si alguien ha sido salvo, su vida externa va a mostrar el fruto del espíritu que está en su corazón. Si no, sería igual a cualquier otra religión. Todos entonces nos salvamos. Dígame, ¿quién no tiene buena intención? Los musulmanes tienen buena intención, pero creen que lo que están haciendo es para su Dios y la intención puede ser buena. Y todos vienen de buena intención, pero de buena intención nadie se va a salvar. Tiene que ser con convicción real en Jesús. En el versículo 5 al final dice que Jesús nos ha rescatado, y en este caso los que están bajo la ley, con el propósito o a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Por la práctica legalista de la ley, por practicar la religión de los judaizantes, nadie puede ser hecho un hijo de Dios, sino que Jesús, al pagar ese precio, me da ahora la oportunidad de ser adoptado como un hijo de Dios. Muchas personas le temen a la adopción y creen que eso es un término que no se debería ni hablar, pero todos somos adoptados ahora, en Cristo Jesús. Usted y yo somos adoptados. Si a veces se juzga a los que físicamente han sido adoptados y han experimentado eso no es ningún problema, porque somos todos en Cristo Jesús adoptados. Íbamos a ir al infierno y Jesús nos rescató y ahorita nos ha adoptado por la fe. En Juan, si usted va a su Biblia a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan establece que la manera de ser adoptados es única y exclusivamente por la fe. La adopción para ser un hijo de Dios no se realiza mediante el ICBF. La adopción como un hijo de Dios es única y exclusivamente por medio de Jesús, por nada más, no hay ningún otro medio. Y dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, escuche, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que le recibieron y los que creen en su nombre, dos cosas. Hay dos cosas ahí. Una cosa es recibir y tener el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Y otra cosa es creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son adoptados? El que ha escuchado, pero el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Que cree en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Dios salva. Dios con nosotros. El que cree esa verdad, entonces, ahora Dios le da el regalo o la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Entonces, si ese cuento de que no, pues yo voy a la iglesia y ya por ir a la iglesia pues me salvo, no, debe creer. A veces la iglesia se enfoca mucho en decir Jesús salva y es suficiente. Pero si yo le predico a alguien de Jesús salva, ¿de qué lo salva? ¿Por qué lo salva? De su pecado, porque ha fallado al Señor y porque Jesús es el único Salvador. Hay que explicarle bien. Ahora el versículo 13 dice que estos que son hechos hijos de Dios no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Es decir, mi esposa y yo somos creyentes, entonces vamos a tener un hijo para tener un cristiano, un hijo de Dios salvo. Eso no hace eso, tenemos otro pecadorcito. ¿Sí? Ahora, él tiene que creer en Jesús para ser salvo. Él tiene que creer en Jesús para ser salvo. Yo no puedo hacer eso, lo hace el Señor. Entonces, queda establecido ahí que la adopción es por la fe en Jesús. Por eso Jesús vino a los judíos. Ahí está la respuesta. Porque a ellos vino la ley. Ahora, el hecho de que a ellos vino la ley muestra que toda la humanidad es incompetente para salvarse a sí misma. Entonces Jesús vino ahí, donde vino la ley, para cumplir la ley, mostrando que para todo el mundo hay un mediador que es suficiente, que es el mismo Jesús. Yo creo que es algo muy chévere que Pablo nos deja ver ahí.
Versículo 6, vamos a Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La ley no fue dada para que rescatara y salvara al hombre, sino para que el hombre entendiera que necesitaba un agente externo que lo redimiera, y es Cristo. Los judíos no quisieron entenderlo, pero ya el Señor nos ha permitido entender eso a nosotros. Entonces, ahora que una persona ha aceptado a Jesús, es hijo, y ahora que es hijo, Dios envía a su corazón el Espíritu de Dios, con el cual clama Abba Padre. Recuerden la ilustración, un hombre rico tiene un hijo al cual pretende darle toda la herencia y tiene un esclavo. Son similares porque aunque viven y disfrutan de las cosas, pues ninguno ahorita es el poseedor. Pero hay una diferencia entre estos dos, y es que el esclavo no podía tomarse el atributo jamás, aunque hubiese sido comprado, de decirle al amo, papito lindo. La expresión Abba Padre es una expresión cariñosa para referencia al padre, papito hermoso, papito precioso, papuchis, yo no sé cómo le dice usted a su papá, así de cariño, ¿sí? El esclavo no podía tomarse ese atributo aunque hubiese sido comprado, pero el hijo, aunque hubiera sido menor y no tuviera la herencia como posesión todavía a su nombre, cualquier momento le podría decir a su papá, papito lindo, papi, ¿me das un helado? Cualquier cosa de esas, ¿sí? La aplicación incluso es en los días de hoy. Hay hogares que tienen empleadas y la empleada no puede tomarse el atributo de entrar cuando quiera al cuarto o a la oficina de los dueños. Pero aunque tengan un hijo menor y no tengan la escritura de su casa todavía, el hijo puede irrumpir cuando quiera a cualquiera de los cuartos y entrometerse en lo que quiera. Y tiene esa libertad. Entonces, por medio de Jesús ahora y por la obra del Espíritu Santo, tenemos una relación cercana, íntima, real con Dios como Padre, y podemos decirle papito lindo. Entonces, la ley lo que hace es alejarnos de una relación fresca, real y cercana con Dios. Y lo que hace es que mi relación con Dios no sea de padre, sino como de juez. Porque es que, ¿qué me va a hacer Dios si yo miento? O sea, si no me circuncido, si no guardo este sábado, ¿qué será que me va a pasar? ¿Será que me va a caer un rayo, me va a atropellar un carro? ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Será que Dios me va a juzgar, voy a perder mi salvación, voy a ir al infierno? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que trae el depender de la ley. Pero cuando Jesús nos rescata de ahí, si bien no vivo en pecado, yo puedo decirle a Dios, papito lindo. Y si le fallo, puedo decir, Padre, pues necesito que me perdones. Eso no lo puede hacer la ley. La ley no puede hacer jamás eso. Y la palabra Abba Padre era algo que implicaba para los judíos y los griegos confianza y cariño. No solo confianza. Cucho, no, a veces tratamos irreverentemente a Dios, el de arriba, el zarco, miren, o sea, yo creo que hay que tener cuidado, es Dios. O sea, es el que nos ha rescatado. Reverencia con Dios real. Pero también es algo de confianza. O sea, que yo puedo acercarme a Dios en cualquier momento para hablar mis cosas, para adorarle a Él. Algo que no podía hacer el esclavo. Algo que no podía hacer el esclavo, ¿sí? Recuerdo en varias ocasiones haber estado ahí en reuniones y de repente Miqueas abre, entra y ya, pues, ya está ahí. Se sienta en mis piernas, agarra cosas que hay por ahí, las juega con ellos, las tira. Porque él tiene una relación de confianza plena. Ahora, tiene que ser educado para que tenga ciertos modales. Pero él en su inocencia, al saber que yo soy su padre, sabe que tenemos una relación tal que no tiene que pedirle permiso a nadie para hablar conmigo, porque yo soy su padre. Algo que no hace la ley y los legalismos. ¿Sí? Reverencia y sacrificio. Usted imagina a Miqueas a los 3 años tener que, bendito Padre, puedo hablar contigo. O sea, ¿qué relación sería, Señor soberano, me puedes dar para un helado en la tienda?
No, Miqueas dice papi yogú y ya, yo sé qué es lo que quiere decir. Y no tiene que pedirme permiso, sí, a diferencia de Sebas que, papá, ¿será que hay presupuesto? Y pues podría contar con un yogur. Miqueas va diciendo es papi yogur y él asume que cuando dice eso va a aparecer el yogur. Tiene una conciencia inocente. Y esta relación de Abba Padre es, aunque somos conscientes, tenemos inocencia. Sí, Padre, yo quisiera tal cosa. Con respeto, porque somos conscientes, pero confianza. Padre, ¿podría hacer tal cosa? Entonces, a veces nos acercamos a Dios sin esa confianza. O queremos ser pseudoespirituales, o altísimo, poderoso, tal. Preparamos el momento y al final, Padre, me dejas ir, quiero un carro, quiero un bombombú, no sé. O sea, ahorita yo puedo ir, Padre, siento esto, tengo tal cosa. Hablar con confianza y respeto, porque es lo que el Espíritu de Dios hace. Entonces, la ley no da este espíritu, da otro espíritu. ¿Cuál? De juicio. Le falla al Señor. O sea, en todo momento está viendo cómo Dios lo va a castigar. Y es el Dios católico o el Dios de otras religiones, que está esperando que falle su siervo para enviarle un rayo o cualquier cosa. Ahora, Dios disciplina severamente. Pero ahorita yo puedo es vivir con Dios de la mano todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto es maravilloso. Y en el versículo 7, Pablo concluye esa ilustración de que hemos sido libres por la fe en Jesús, diciendo lo siguiente: así que ya no eres esclavo. Y mire que Pablo ya no dice lo mismo que la misma preposición que usa al inicio, vosotros hablando o nosotros hablando de los judíos. Ya le habla a los gentiles, a los gálatas, que han creído en Jesús y que estaban siendo seducidos por el legalismo. Así que ya no eres esclavo. Por la fe en Jesús dice, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Hay unas promesas tan impresionantes, tan lindas de Dios, que el que nace de nuevo hoy es igual de partícipe que el peor de los pecadores que ha creído o el que lleva mucho tiempo. Porque a veces decimos eso, no, pues yo voy a creer en Jesús, pero he sido tan malo que Dios no me va a heredar nada a mí. No, pueda que sea el que sea, pero si se arrepiente, si cree en Jesús, es parte de esa herencia. Todos. Cualquiera, el que está en la esquina drogado ahora, si esa persona cree en Jesús, va a recibir la herencia. Ahora, no una herencia para que viva y la malgaste y viva en lo mismo, para que la disfrute y sirva a Dios. Resulta que en los judíos hay una costumbre, y es que los judíos no pueden leer ni Cantar de los Cantares, ni Ezequiel capítulo 1 hasta que cumplan 40 años. Primero, porque se considera que hasta la edad de 40 años, un libro como Cantar de los Cantares no se puede asumir, que es meramente de la sexualidad, tiene ilustraciones de Jesús y similitudes, pero expresa sexualidad de una manera impresionante. Y Ezequiel 1 muestra la gloria de Dios. Entonces, ellos dicen en su cultura que una persona de 40 años no puede leer esos libros. Ellos lo piensan así. ¿Por qué razón? Porque están con ese Dios castigador bajo su ley. Pero imagínense que no pudiéramos leer esos libros. Ahora en Cristo tenemos una libertad plena y hemos salido de esos requisitos extraños y podemos disfrutar de toda la palabra de Dios a cualquier edad. ¿Sí? Entonces, ¿quién no tiene 40 años? Entonces, espere hasta que cumpla 40 para leer. Es por molestar. La herencia y toda esta libertad, dice Pablo ahí para terminar, por medio de Cristo. Cristo. Jesús es el Redentor, es el que nos ha rescatado, es el que nos puede romper esas cadenas de la religiosidad, del legalismo, del pecado. Me ayuda a mí a vivir en santidad. Entonces, la pregunta a veces es, bueno, ¿y cómo yo vivo para agradar a Dios ahora? Si yo sé que soy débil y todo esto. Recuerden, cuando usted cree en Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en usted, cambia su manera de pensar, transforma su corazón. Lo que tenemos que hacer es seguir la dirección de Él. Entonces, día a día,
los patrones de vida, mis hábitos van cambiando por los que Él quiere establecer. Ya es una relación y es otro proceso que continúa ahí. Así que vamos a orar, dejemos ahí, oramos. Cerremos nuestros ojos. Y bueno, si hay alguna persona que se ha preguntado eso, ¿no? ¿Cómo hace para vivir para Dios? ¿Cómo hace para nacer de nuevo? ¿Cómo hace para disfrutar las promesas de Dios? Pues Pablo nos ha dejado muy claro que es por medio de Jesús, crea en Él. No solo se conforme con escuchar de Él, sino creer en Él, creerle a Él y seguir ahí en esas promesas. A veces nos creemos tan culpables y creemos que no hay perdón, pero si estamos con vida, el Señor nos ofrece perdón, nos puede perdonar. Y la cuestión es esa, ir en arrepentimiento, creer en Él. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos limpies, que nos perdones, Señor, que nos guardes de caer en estos legalismos, Señor, que a veces el mundo ofrece, Padre. Ayúdanos también a no malinterpretar la gracia y esta libertad que tenemos en ti, sino a vivir agradecidos, servirte, dar todo lo que somos, lo que tenemos a tu disposición para que tú hagas lo que quieras, Señor. Ayúdanos a disfrutar una relación personal, cercana, que tengamos esa confianza de contarte todas nuestras cosas, de decirte papito lindo, de tener, Señor, una relación fresca, diaria. Incluso que cuando hayamos fallado, Señor, podamos tener esa tranquilidad de ir a ti, Señor, a pedir perdón, pero también reverencia, Señor, de saber que no podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir igual, Padre. Gracias por darnos a tu Hijo. Y Jesús, te damos gracias porque, el precio que has pagado a veces no lo consideramos y tomamos todo esto a la ligera. Gracias por tu obediencia, por tu sacrificio y darnos tu Espíritu ahora que nos ayuda a vivir para ti. Ahí con sus ojos cerrados, si hay alguna persona que no ha creído en Jesús, no ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, recuerde que esto es algo de urgencia. Esto es algo de vida o de muerte. Esto es algo que tiene la eternidad ahí incluida. Si usted reconoce sus pecados, por vergonzosos que sean, los lleva a Jesús, le pide perdón y cree en Él va a dar su espíritu a su vida y lo va a hacer una nueva persona. Usted va a nacer de nuevo, pero debe reconocer sus pecados y entender que si no se arrepiente va a ir al infierno. Pero Jesús pagó ese precio para que usted tenga vida eterna, el pecado que sea. Así que pídale perdón ahí en su mente a Jesús. Tómese unos segundos ahí, con sus palabras en voz baja, en su mente, pero que sea genuino. Pídale que le ayude. Y si usted ha reconocido sus pecados, solo siga la dirección del Espíritu, busque su palabra, congréguese y siga su dirección. Señor, te damos gracias y te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.